Esto es Rajado, conversaciones con gente rajada, que quizás no tengan la plataforma o medios para que más gente conozca de sus increíbles trayectorias de vida e historias. Hoy conversamos con Fernando Luján Mote, quien es guionista, cuya película Paradise Falls se estrenó en el mercado global. También es músico y guía de meditación. Y ahora con ustedes, Fernando Luján Mote. Bueno, Fer, hola. Hola. Eso es muy raro porque, bueno, ya estamos desde hace como horas hablando y Sí. gozando de unos... Tienes que decir el sponsor. Sponsor es Tequila Herradura, Ajá. traído desde México por un compa. Ajá. No No yo. sé, siento... ¿Estás bien de micrófonos? ¿No está un poquito más cerca? Tal vez, un poquito más. Buenísimo. Ujú. Bueno, he querido hacer esto desde hace mucho tiempo, de hecho, desde que empezamos a bretear juntos. Para los que no saben, Fer es un amigo del trabajo. No trabajamos juntos, pero estamos en el mismo lugar. Mismo piso. 2 días a la semana. Ajá. Antes eran más. Antes era todo el tiempo. Antes era todo el tiempo, correcto. Ujú. Pero buenísimo, realmente. Desde la primera vez que te conocí, yo dije como, este mae tiene que estar en Rajado. Porque es, o sea, en serio, Sí, son sí. muy pocas las personas que pueden contar las historias que usted tiene con respecto a su pasión. ¿Es su pasión? Screenwriting, no sé, escribir para Sí. películas y series. Sí, escribir en general, siento que el guionismo, el screenwriting, como que realmente adquirí la pasión, la fiebre en la U. Y de hecho fue toda una historia, básicamente yo tuve una crisis existencial de vida en la que no sabía dónde iba, no sabía quién era. Y una de las decisiones que hice en ese momento en la U fue moverme hacia el cine. Porque en un día que tuve ahí de crisis existencial me di cuenta de que los momentos más felices de mi vida eran en el cine. Como que para mí el cine es como mi templo, es como ir y estar en una historia y vivir la experiencia de otros y sanar de esa forma y celebrar la vida de esa forma y conocer más de la vida de esa forma. Qué bueno. Entonces en ese momento fue como un cambio, un pivot, un cambio de... Radical. Radical, sí. Radical, viejo. Radical, viejo. y sí, pero lo que quería decir la historia era que, bueno, ya estoy en ese entonces, hace ya varios años, estoy moviéndome hacia esa meta de entrar en el cine de Estados Unidos de alguna forma. Y estoy en un taller del escritor André Aciman, que escribió Call Me By Your Name. Y hago una pregunta a este escritor, es como un lecture hall grande. Y la persona que está al lado mío me dice, ¿tú eres escritor? Y yo le digo, sí, yo soy. Y me dice ella, yo soy la directora de guionistas de la universidad y quiero que seas parte de mi clase. Entonces, eso fue lo que empezó mi aventura en los guiones. En los guiones. Ujú. Porque estabas allá estudiando, ¿qué? Estaba mercadeo, originalmente. Boston College. Ajá, right? Boston College, en Boston. Para los que En no saben. Arkansas. No. Claro, es que sí, Y sí, empecé con eso y después de esta crisis existencial agregué comunicaciones y cine. Ajá. Ok. Ujú. Y eso te hizo entonces empezar a meterte en el mundo de guiones, de escribir para ¿qué? Cine, más que todo, al principio. Sí. Y eso entonces te llevó al punto donde, no sé, empezaste a bretear en eso, empezaste a trabajar en eso, de alguna manera. allá. Eso no fue hasta un par de años después. Como que yo siempre estuve escribiendo guiones por diversión. De hecho, hasta metí un guión en una academia, una competencia global de los Óscares. Y es muy difícil como pasar a la siguiente ronda. No pasé. Pero el feedback que tuve fue muy bueno. Ok. Entonces, pero lo que realmente empecé, cuando empezó como a dar frutos, lo que estaba haciendo desde la universidad, fue cuando empecé a trabajar con un estudio de cine que se llama Café Cinema. Shout out a Café Cinema.
Sí, buenísima gente los de Café Cinema. Y fue como también varias circunstancias de la vida que en ese entonces ellos estaban buscando hacer una película en inglés. Y yo dije, pues yo escribo en inglés guión y puedo ajustarme a lo que estén buscando. Y de esa conversación que tuve con Héctor, que es el director de Café Cinema, salió Paradise Falls, que es una película de Navidad que fue distribuida nacionalmente en Costa Rica, en Guatemala, Nicaragua, México y el Medio Oriente, lo cual fue bastante loco en algunos lados de ahí. Sí, que fue como algo tal vez no que se esperaban, ¿verdad? La gente, como que ya la vara de Navidad y como del oeste, ¿no? Del occidente es muy grande, entonces como que quieren conectar con eso tal vez. Sí, es súper, yo no me lo esperaba, pero justo es como el concepto de la Navidad es algo muy interesante para ellos allá que no tienen, o sea, ni nieve van a tener, ¿no? Entonces es bastante, He escuchado algo muy similar, o sea, en otros lugares, por ejemplo en Japón, los madres celebran Navidad yendo a KFC. Es una hora muy ¿en rara. serio? Sí, es Qué como una loco. tradición. De lo que yo he escuchado y de lo que me ha contado mi amigo japonés, Sho Hashimoto. Sho, ahí estás. El man me dijo que sí, que aparentemente había todo el mundo iba a KFC porque había como deals y la vara, y era como ya parte de la cultura. Nadie sabe por qué. Era como, I guess the same thing. Es como que nada más se popularizó y fue un marketing, o sea, fue una movida de marketing muy buena por parte de KFC. De hecho, hay como todo un documental en la vara. Pero, Wow. pero lo hicieron muy bien. Ajá, nice. Ajá. Pero, ok, entonces esta película, que por cierto, la gente puede ver en... Oh, no, ya no. Todavía no, están trabajando para que salga en Roku, Ok. pero sí, todavía no se puede ver como fácilmente. Ajá. O sea, sí, eso me parece demasiado loco. Yo estaba siguiendo, bueno, yo sigo siguiendo a un tipo que da como lecciones en YouTube y también como en privado acerca de cómo escribir mejor para film, para shows. Y el mae lo hace como más en sentido de no el formato, sino como en storytelling. O sea, como realmente qué funciona, qué no funciona. Si sus personajes son, o sea, tienen buena profundidad, si realmente son super shallow. O sea, Sí, eso. si quieres podemos hablar más de eso, de que es una buena historia y... ¿Podemos hablar de eso? Sí, fijo. sí. No pensaba en eso, pero lo que iba a decir es que este mae, por ejemplo, lo que decía es que es demasiado difícil, sumamente difícil, que alguien pueda llevar una historia original, y más ahora, supongo, ¿verdad? Llevar una historia original, escribirla y que se haga una película de eso es muy difícil en la actualidad. Sí. Es casi que demasiado difícil. De hecho, el mae estaba diciendo como, o sea, la gente se muere por una oportunidad así. Es like a break, digamos, un big break, como dicen. Y pues me parece súper chiva que lo hayas logrado. Sí, gracias. Sí. Porque esa es tu pasión, ¿no? Llegar a seguir escribiendo y seguir haciendo películas, ¿no? Sí, ¿Series? definitivamente. Y sí, mucho hay que platicar. Es difícil, sin duda. Yo tuve mucha suerte, pero también siento que la suerte la hace uno. O sea, yo soy muy de la creencia de que somos interconectados con el universo. Y sé que suena muy, muy hippie eso. Pero la verdad, o sea, ya estoy en un punto en el que no me importa. Exacto, Porque mae. puedo hablar con ciencia, puedo hablar con neurociencia, puedo hablar con genealogía, puedo hablar con lo que quieras de ciencia, que te dice, sí, o sea, nosotros salimos de la Tierra como hojas salen de un árbol, ¿no? Entonces, y siento que somos parte de un sistema más grande que solo nuestra mente racional limitada puede entender, ¿no? Entonces, digo eso sí es difícil, pero también es posible. Como vivimos en un universo de posibilidades ilimitadas, y si estamos en la frecuencia correcta, por así decirlo, de conciencia, es más fácil que los milagros sucedan, ¿no? Porque esto de Paradise Falls es uno de muchos milagros de mi vida que han sucedido porque yo tomé una decisión y confié en el universo, ¿no? Es como hay una frase de un Terence McKenna que yo sé que te gusta. Sí, qué pichu. Que en esencia dice como que la fe es saltar de un vacío y saber que el universo te va a
a sostener, ¿no? Ajá. Que va a haber algo ahí que te va a ayudar a... Para los que no saben, Terence McKenna es como un pionero con lo que tiene que ver con psicodélicos y en especial psilocybin, digamos. Sí, Son los hongos, Ajá. mycelium. Psilocibina, sí. Ajá, sí, sí. Pero- Plantas chamánicas, todo. Sí, rajadísimo. Ok, en este trayecto tuyo hasta llegar a escribir esa película, ¿qué es lo que has aprendido acerca de cómo hacer una buena historia? Yo antes, y eso le pasa a muchos escritores, pensaba en una historia y pensaba en 100 elementos diferentes que tenía que tener, ¿no? Pensaba, ok, tiene que pasar esto y tiene que haber un personaje y tiene que... Pero era muy abstracto, era muy confuso, como el pensar, escribir una novela o escribir una historia corta, era como, ¿qué hago, no? Y lo que a mí me cambió la vida es, como escritor, es fue descubrir el Joseph Campbell y el Camino del Héroe, que es muy común en muchas clases, pero realmente esa estructura que hace esta persona, y que es muy antigua, o sea, desde nuestros inicios como seres humanos, o sea, desde la fogata, literal, saber esa estructura como escritor simplifica mucho las cosas y te ayuda a que puedas escribir una historia cada día, si quieres. Porque es básicamente, la estructura lo que dice es, hay un personaje que empieza en el mundo ordinario, es llamado a una aventura que lo va a transformar totalmente, cruza un puente hacia un mundo mágico. En ese mundo mágico hay retos que tiene que enfrentar con aliados, en el que va a encontrar una cueva muy oscura, donde va a tener que enfrentarse a un villano, a lo más oscuro de que existe, y regresar con el elixir, con el reward, el tesoro, la recompensa, Ajá. al mundo ordinario. Ok. Y en el regreso también no va a ser nada fácil, Ajá. porque lo van a estar persiguiendo, va a pasar algo y hasta que llegue a ese mundo, hasta este punto original, va a realmente ser cambiado y su historia no va a acabar hasta que lo comparta con alguien más. Entonces, sí me pueden ver, pero estoy haciendo como un círculo. Ajá. Porque... Qué bueno, qué bien que estás haciendo eso para la gente que no está viendo. Ajá, sí, Dale. porque... Muy consciente. Ajá, sí, justo. A veces se nos olvida que es un podcast. Estoy haciendo un círculo. Entonces, mundo ordinario y bueno, entonces... Eso es el 99% de historias que existen en el mundo ahora. Está Luke Skywalker, empieza en Tatooine, él es llamado a la aventura cuando desafortunadamente asesinan a sus tíos, encuentra a Han Solo en el mundo mágico y a Obi-Wan Kenobi y a Leia, y bueno, tiene que ir a rescatar a Leia en la Estrella de la Muerte, donde está lo más oscuro, la cueva, claro. y tiene que enfrentar a su parte más oscura, que es su padre. Darth Vader. Vader en alemán es... Spoiler. Es, el papá. Entonces, y regresa cambiado con la recompensa que puede ser interpretada de muchas formas, pero por ejemplo, podemos decir la espada de luz, ¿no? El lightsaber. Entonces, repite eso. Entonces, si tú como escritor eres capaz de entender eso, pues... Hay un montón de combinaciones, permutaciones que puedes saber y no te pierdes tanto al escribir una historia. Desde antes puedes planear tu mapa y decir, bueno, yo sé que mi cueva, el punto de transformación va a ser esto. Y bueno, eso influye en mi pasado y este personaje, ¿qué realmente lo está motivando para llegar a este punto? Okay. Entonces, puedes empezar de diferentes partes de la historia y sé que estoy hablando mucho, pero... No, me encanta. Pero también es muy importante entender que esto no es algo solamente que se enseña en clases, esto es algo primitivo, esto es algo ancestral. Sí. Esto es algo que Sí. Joseph Campbell, él fue uno de los primeros de promover esta teoría o esta forma de entender las historias, dice que este camino del héroe son los sueños del mundo. Porque básicamente a través del tiempo, a través de diferentes culturas, siempre hay estos patrones y con culturas que no tienen nada que ver con uno mismo, ¿no? Como los mayas, o en Japón, o en China, o en el Medio Oriente. O sea, este patrón siempre se repite. Empezar el mundo ordinario, ir al subconsciente, al mundo mágico y regresar al consciente. Wow, okay. Entonces, en esencia... Nosotros contamos historias como seres humanos para poder
entender nuestro subconsciente, sanar o encontrar la recompensa en la oscuridad y regresar al mundo consciente diferente. Oh, wow. Sí. Es algo que me encanta es que me vuela la jupa como con cada vez que hablamos de algo súper ordinario. Saca la vara así como de, sí, por eso es que todos, por eso es que todos Sí, estamos es que, hechos una mierda. Sí, como, oh, wow. No, mae, súper, súper cierto. Yo creo que, bueno, no sé si están como familiarizados o vos con la épica de Gilgamesh, pero hasta donde sé es como el escrito más antiguo o la historia más antigua que hemos encontrado en el Enuma Elish, que es la historia, es la épica, digamos, de un héroe que exactamente se es llamado, digamos, hacia la aventura, tiene un cambio, va al mundo mágico, bueno, es confrontado por sus más grandes temores y toda la cosa. Claramente, pues, la Enuma Elish en esos momentos sí como que era un poco muy brutal y la verdad es que el man como que realmente no aprendió mucho. Pero en sentido, digamos, que sí es llamado a la aventura y que tiene que hacer algún tipo de desafíos, digamos, y cambiar, eso sí, fijo, es cierto. Me encanta cómo lo unís con el todo, o sea, de por qué es que pasa, porque tratamos de sanar, o sea, tratamos de entender, de saber cómo es que funcionamos. Sí, tratamos de poner orden a un universo caótico. Como que esa fue la función original de una historia, es no vayas a esa cueva porque te va a comer un mamut o lo que sea. O sea, Un tigre ahí, sí, o contar la historia de tu familia, ¿no? De dónde vienes, de tu pueblo, de tu tierra. Y sí, o sea, es muy interesante y también es muy interesante saber ir más allá de la historia. Porque lo que le pasa al mundo es que nos creemos la historia, nos creemos que el dinero, el capitalismo o el comunismo, o lo que sea, o la palabra es toda la realidad, ¿no? Lo material. Sí, bueno, o sea, sí, o sea, y la palabra en sí tiene su verdad y es importante saber manejarla, pero si todos los humanos desaparecieran mañana, un árbol, aunque no hubiera ahí nadie para decir esto es un árbol, existiría. Va más allá que nuestro juego de palabras. Entonces, si hay patrones, en mi perspectiva, como universales, hay tendencias, el sol sube y baja, las estrellas salen y desaparecen, el río se convierte en océano, pero ahí es cuando entra mucho de la filosofía zen y budista, que a mí me gusta mucho, que habla de ir más allá de la palabra. Wow, ok, podríamos ir en tantos caminos y no voy a ir por el camino que usted cree porque le voy a preguntar. Mencionó que es una forma, por ejemplo, esas historias para saber de dónde vinimos, ¿no? Para saber quién somos, quién es nuestra familia, nuestro origen. ¿Cuál es esa historia para usted? Ya que claramente, como pueden haber notado, no es del todo tico. Sí, soy mexicano pura vida, es lo que digo. Porque has vivido aquí ¿hace cuánto? Llegué aquí a los 7 años. Ok. Y tengo 27. Sí, pero padres mexicanos, familia mexicana, todo mexicano. Sí. Nada más viviendo aquí. Sí, mi bisabuela hablaba náhuatl, que es el lenguaje de los mexicas, de los aztecas. Entonces, para mí, bueno, hablando de historias, para mí como que ese dato es muy importante. Por varias razones, pero lo último que muere una cultura a veces es la lengua. Entonces, para mí el saber que tengo descendencia fuerte en México de esa raíz mexica, que también todo lo que pasó con la conquista y todo es muy importante. Pero vengo de ahí, vengo de México, mis raíces van muy profundas ahí. Ajá. ¿Y lo extrañas? Bueno, de hecho, ¿cuál fue la historia? Por cierto, yo no sé muy bien, solo sé que tus padres vinieron aquí por una oportunidad laboral, ¿no? O sea, sí, mi papá a los 6 años básicamente le dijeron que había una oportunidad de ser site lead o líder de sitio en un corporativo. Entonces, nuestro jefe se llama EJ, shout out to EJ. Pero él era el EJ de ese centro, se llama The Baxter, una compañía farmacéutica. Y fue una aventura, ¿no? Los primeros 3 años. Estaba abriendo un nuevo centro financiero para esta compañía. Y hizo un muy buen trabajo. Y 3 años fueron 6 años, 6 años fueron 9 años, 9 años fueron más, you know.
Entonces sí, por eso nos quedamos aquí. Y muchas otras razones también, ¿no? Y sí. ¿Y qué extrañas más de México? Ah, ¿O cuando vas? ¿Qué te gusta? sí, no, es buena pregunta. Creo que extraño no tratar de ser diferente en mi forma de expresarme. Siento que aquí hay un filtro subconsciente que tengo en el que trato de acoplarme al MAE o a la lengua franca de Costa Rica. Claro. Ese acento, ese tono. Ajá. Y siento que en mi juventud, no, Hace 2 años. sí, no tuve como esa oportunidad de realmente como que poner esas raíces de ese idioma en mi subconsciente, tico. Entonces, lo que extraño, dicho muy concisamente, es como extraño ir a la ciudad y no ser diferente. ¡Wow! Sí. Se siente mucho esa diferencia. Sí, mucho. Yo cuando fui a México, más bien, bueno, fui al puro centro de Ciudad de México y solo estuve ahí como 3 días, de hecho, por la reforma. Pero me pareció algo tan bonito porque me sentía muy en casa. Más Sí, bien. claro. O sea, en el sentido me sentía más en casa que ir, por ejemplo, a Alemania. Sí, Claramente. obvio, sí. Porque todo el mundo hablaba español, había como un calorcito muy rico de la gente, pero sí notaba y ellos notaban que yo era diferente. Sí, O sea, muy interesantemente. Claramente, yo creo que a lo largo del tiempo que has pasado aquí toda esta vida y que has estado yendo y viniendo, digamos, de México, sí se nota más, ¿no? O sea, se nota como más esa diferencia y te comparas cuando vas a México cuando estás acá, digamos. Sí, o sea, yo sí me siento... Por ejemplo, aquí, siempre que me introduzco a una nueva persona, lo primero es, ¡ay, no eres de aquí! Ajá. ¿De dónde eres? Yo soy culpable de eso. Sí, pero es normal, o sea, es normal. Y más que, sí, o sea, digamos, Costa Rica tal vez es un país un poco más cerrado en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, pero cuando voy a México, es como, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Nada raro. Ya, o sea, sí. O sea, ajá, entonces, sí, esta disonancia y ha sido todo un camino de como sanación, de sentir que perdí un poco a mi familia en un punto, sentir que perdí mi identidad, o sea, muchas cosas que me enfocaba en lo que había perdido y no en lo que había ganado. Por ejemplo, yo siento que gané en vivir en Costa Rica ahora, o sea, no es ninguna farsa decir que el mundo va a una situación muy difícil en diferentes aspectos. O sea, el otro día estaba leyendo un artículo de New York Times que se me hizo tan loco lo ordinario que estaba proponiendo esto, pero era todo un artículo de en dónde vivir para estar a salvo durante una crisis global de clima. Entonces decía como, busca por esto y trata esto y fortifica tu casa y trata de no vivir. Y yo era como que siento que ese artículo para mí fue muy interesante porque, y tal vez también tú tienes pensamientos sobre esto, Impactante. pero por mucho de nuestra vida como jóvenes adultos, siempre estaba esta esperanza de que, bueno, tal vez el mundo va a darse cuenta de que todos somos unidos y vamos a trabajar juntos para prevenir los efectos peores del cambio climático. Pero siento que la elección de Estados Unidos y todo esto fue como un punto de giro en el que es más como cómo prepararnos para lo que se viene. Lo cual es bastante triste. O sea, yo quisiera tener esperanza de decir, no, vamos todos juntos a... Los líderes de nuestros países van a darse cuenta que... Pero ahorita como está la cosa, no sé si sea cierto eso. Entonces, me perdí un poco ahí, me fui de raid. Pero... Me encanta porque es cierto, sí. Es lo que estabas pensando. Sí, entonces... está hablando de como Costa Rica y por eso me siento muy agradecido de estar aquí. Sé que tiene N número de problemas, de retos Costa Rica, pero... O sea, el despertarme y respirar aire relativamente puro. O sea, en México, güey, te despiertas en la Ciudad de México y, o sea, el aire es verde, güey. O sea, es heavy, sí, y te afecta. Y entonces,
Sí, entonces puedo irme más de raíz de eso, pero sí, es como todo todo un mundo que tengo adentro de mí, y también tengo mi mundo americano, entonces yo siempre digo que he vivido muchas vidas. Sí. Fijo sí, mae. Sí. Me gusta como me contaste una vez de dónde sos, de México, como este pueblo que es como mágico. Pueblo mágico se llama, ¿no? Sí. Les dicen. Sí, definitivamente. Sí. No sé si Cuernavaca es... Bueno, yo sí siento que es muy mágico. Bueno, y diría como que... ¿Quién dice que es un pueblo mágico o no? El gobierno. Pero... sí, soy de Cuernavaca. Cuauhnáhuac es la versión náhuatl Náhuatl. del lugar. Pero los españoles llegaron y dijeron Cuernavaca. Y Sí, anyway. Cuauhnáhuac, sí. Sí, de ahí, ahí era donde los emperadores aztecas iban de vacacionar. No, al Chile. Ujú. Era el tamarindo. Por el clima, sí, por todo. Sí, literal. Por el aire, las flores, ajá, sí, todo. Veo que conectas mucho con la naturaleza. Sí. Digamos. En especial cuando... Bueno, para la gente que no sabe, Fer es un... instructor certificado de meditación. Correcto. Y veo que, pones como stories y varas allá afuera y se siente tan rico. O sea, yo no sé, yo veo tus stories y yo me quedo pensando, es como, qué rajado. Yo, si estuviera ahí, estaría como en el cielo. No sé, porque una vez sacaste una donde estabas afuera con un sombrero. Sí. Y es como, no me acuerdo qué habías puesto, pero yo me quedé como, o sea, con solo ver el story, ya yo estaba demasiado relajado, correcto. Ok, cool. Entonces, sí, si querés hablar, porque creo que ya la gente se ha dado cuenta, si es que he escuchado hasta este momento, que sos un mae demasiado integral, pachamámico, que piensa como que Sí. todo está conectado. Y es cierto, porque yo también lo siento mucho, Sí, yo sí creo que sí. Pero ¿de dónde viene todo esto, mae? Y ¿cómo empezó toda esta forma de pensar? Digamos, tal vez como, no sé, empezó como con estas clases de meditación o cuando estabas allá. Sí, wow. Empezó con mi mamá. ¡Oh! O sea, y mi papá también es espiritual en su forma, pero mi mamá especialmente es un ser sumamente espiritual y siento que desde chico me impartió mucho lo bello de la espiritualidad, como esa fe, esa conexión con algo más allá de uno mismo. Y ahora lo digo con ese entendimiento porque lo he vivido, lo he experimentado, como ir más allá de la mente limitada, ¿no? Pero antes, como que en la forma en que se manifestaba era mucha duda. Era mucha como, pero ¿cómo te voy a creer si un padre, no en una iglesia, como, ¿y tú cómo sabes que Dios es de esta forma? ¿Y por qué se odia a los gays y a estas personas no? Y eran muchas preguntas, era como un nihilismo y un... Escepticismo, ¿no? Ajá, escepticismo y mucha como confrontación con el dogma y la institución. Sí. Y... All that good stuff. Sí, ajá, que es parte de un camino espiritual, ¿no? El dudar, el no tomarte todo lo que te digan porque una autoridad te lo dice. Y entonces, por mucha de mi vida yo era un agnóstico. O sea, yo era como, sí, hay algo ahí, o sea, el universo es como bastante mágico y hay algo ahí, pero tampoco voy a decir que hay un Dios, porque no, porque mi entendimiento de Dios era incompleto. Y no fue hasta que tuve una experiencia en la universidad, que fue lo que catalizó mi crisis existencial, en la que tuve una experiencia en la que fui más allá de mi mente, de mi cuerpo, a través de una situación en la isla de Puerto Rico, que después puedo platicar un poco más de eso también si quieres, pero fue básicamente un entendimiento de que el amor existe, la compasión existe y que la vida realmente que vale el esfuerzo y la dedicación y el despertarse todas las mañanas es dedicársela a algo más grande que uno mismo. O sea, sí, obviamente cuidarse a uno mismo y amarse y pagar la renta y ir al trabajo si es que tienes que ir al trabajo, etc. Pero también que cuando dedicas la vida a algo más
que solo tus propias necesidades, tus propios deseos, hay algo realmente increíble, ¿no? Entonces, eso fue lo que empezó todo mi camino, de hecho, o sea, contar historias que pudieran servir a los demás, pudieran apoyar a los demás de alguna forma. Entonces, sí, entonces ese momento que tuve básicamente catalizó mi viaje como, en inglés la palabra es seeker, pero buscador, empezar a leer libros de física cuántica, espiritualidad taoísta, hinduista, budista, shintoísta, geometría sagrada, astrología, antropología, o sea, pero esa búsqueda ya no guiado tanto por dudas, sino para entender, como confirmar un poco esa experiencia, verla de diferentes dimensiones. Y todo lo que leía, todo lo que buscaba, como que era como una parte diferente del rompecabezas. Ajá, una perspectiva diferente. Sí, justo. Por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar la física cuántica, es como, wow, o sea, te cambia el panorama de lo que es y no es la realidad, ¿no? Entonces, sí. No sé si respondí tu pregunta. Lo respondiste Creo que sí. Muy bien. O sea, sí, qué loco. Yo hasta hace poco... Bueno, espero traer aquí ya pronto a un amigo mío que sabe mucho acerca de física. Sí. Que es un monstruo en física. Pero sí, exacto. O sea, yo me quedo como loquísimo cuando me di cuenta que el premio Nobel se lo dieron a... 2024, creo que fue. El premio Nobel de la física se lo dieron a unos tres chavalos que probaron que el universo no es localmente real. O sea, que la localidad significa que el concepto de que las cosas solamente pueden ser afectadas por cosas alrededor de las cosas, digamos, como inmediatamente a la par. Se probó que eso no es cierto, que hay cosas que están a años luz, o sea, partículas, moléculas que están ligadas, digamos, con otras que están a años luz, que simplemente por medirlas, ya inmediatamente la otra que está en Júpiter cambia inmediatamente, o sea, más rápido que la luz. Entonces, se probó que la localidad no es real. O sea, bueno, que no existe realmente esa localidad, no se puede dar por sentado. Y la realidad, perdón, ya es el otro concepto, que es que pensábamos que todo tenía un valor o un valor determinado, ¿no? Que ya todo estaba determinado. Sí, pero el universo mecánico. Ajá, nos dimos cuenta que eso tampoco es cierto. Sí, y siento que la forma más fácil para que lo que a mí me ayudó mucho a entender la física cuántica es tomar la perspectiva de muy grande y muy pequeño. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos la mesa, o sea, es tocable, ¿no? Como que sentimos, bueno, teóricamente, ¿no? Está aquí y se siente sólido, etc. Y si uno ve más chiquito, si uno realmente empieza a estudiar la mesa y va más como un microscopio así súper profundo, bueno, ve que está compuesta de átomos, ¿no? Entonces, qué interesante. Entonces tiene una fundación, todavía ahí es relativamente sólido. Pero lo que pasa es que cuando empiezas a penetrar ese átomo, o sea, muy, muy chiquito, ahí la realidad es cuando empieza a colapsar en la forma que entendemos usualmente, ¿no? Como el futuro y el presente y el pasado colapsa, empiezan a jugar el rol del observador, el tiempo empieza también a ser diferente, como que Einstein le tenía miedo a la física cuántica en un punto porque era muy extraña. Entonces... De hecho, él decía, eso no puede ser porque eso es spooky magic at a distance. O sea, sí, es una cosa, es un magia, básicamente, a la distancia y no puede pasar y efectivamente sí es cierto. Sí pasa. Y creo que lo que resalto de lo bello de la física cuántica, en términos de contexto espiritual, es el entender que todos estamos conectados. O sea, puede parecer que yo estoy separado de ti, pero todos en un cierto grado de realidad, como estamos ahí, o sea, juntos, no hay separación. Lo que yo siempre he pensado es que, si al final salimos todos de un mismo lugar, no somos como la misma vara. O sea, como si al principio todo era... Bueno, estoy haciendo para los que no ven como demasiado chiquitito, así como un pequeño huequito. Si al principio éramos esto y explotó y todo, ahora todo existe, y al final todos somos como esa cosa, todos somos como esa unidad. Sí, más cercano, o sea, nuestros primos ancestrales son los árboles. Si sigues el caminito, el primer
voy a decir, cosillo unicelular, el principio de la vida, bueno, la teoría es, pero es bastante como comprobada, todos venimos de esa primera célula. Ajá. Y ahí, y cuando empezó a evolucionar y todo, como que diverge es la palabra en inglés, sí. Pero como ríos empezó a crear diferentes formas de vida, ¿no? Por así decirlo, es una forma muy a grosso modo de explicarlo, pero... Pero todo al final vino de ese punto inicial. De ese punto inicial, ajá. Y reciente en el contexto evolucionario, ¿no? Pero, y por ejemplo, los árboles, bueno, sienten, primero que todo, pero la forma en que tienen más hijos y se procrean es a través del DNA y el RNA. Ajá. Justo igual que nosotros. Oh, ok. Y también la luz, en cómo utilizan la luz, también es un poco similar a como nosotros usamos. Y energía. Entonces, sí. Anyway. Cuando estabas en Estados, ¿empezaste a aprender de meditación cuando estabas en la U? Sí, ahí fue cuando empecé. Justo. Sí. ¿Cómo fue esa historia? Nunca me la has contado. No, nunca. Ajá. Porque sí sé que fue, o sea, es como la rama del Dalai Lama, ¿es? No, es diferente. Bueno, yo empecé con Headspace. Y empecé porque no había de otra. O sea, yo me acuerdo en ese entonces, dije, o medito o no sé qué me va a pasar. O sea, literal, era como un wake-up call. Y afortunadamente encontré a Headspace y... Es una app. Sí, una app, como Calm o Insight Timer. Yo uso Insight Timer. Ajá. Sí. Pero me gustó mucho esta app porque era como te presentaba un camino. Okay. Y había como recompensas. Entonces, si meditabas 3 días seguidos, era como muy bien. Y te presentaban un video como con un aspecto de la meditación. Me gustaba mucho Headspace porque lo presentaba en un contexto secular. O sea, no te hablaba de Buda, no te hablaba de estados alterados de conciencia. Era simplemente conoce a tu mente, conoce cómo opera tu mente, conoce los patrones, las tendencias. Y date cuenta que no necesitas mucho tiempo. O sea, yo al principio solo podía meditar 3 minutos al día. Porque era lo que podía, o sea, porque mi mente se sentía muy caótica. Era como que es muy común en mucha gente, como se sienta sin hacer nada técnicamente. Y es como, wow, de repente tengo todos estos pensamientos que siempre han estado ahí, pero que hasta que uno le pone atención se da cuenta de cómo funcionan, ¿no? Entonces, creo que me puedo enfocar en esa primera semana, porque esa primera semana cambió todo, porque hice el streak del app, ¿no? Me senté todos los días 3 minutos y después al final 5 minutos. ¿Cuánto fue esa racha? ¿Cuántos días? Una semana, 8 días. Yeah. Ajá. Y me acuerdo que al final de esa semana estaba caminando por mi universidad y me sentía tan alegre y tan feliz y tan en paz. Y era como si hubiera entrado en un portal donde hubiera más espacio. Como que mi vida antes de ese momento era como muy claustrofóbica, porque yo era mi mente y yo solo era eso y solo eran mis pensamientos. Pero al empezar a meditar me di cuenta como tengo una existencia más allá de mis pensamientos y tengo más control sobre mis pensamientos de lo que creo. Entonces nunca se me olvidar ese día. Era una tarde de invierno era una tarde de fall, otoño, sí. en Boston. Y sí, yo hablo mucho Spanglish, entonces se aguantan. En Boston, y estaba caminando por un lago y me acuerdo, sí, demasiado, demasiado bello, muy agradecido, muy alivianado. Y eso fue la primera semana de 1 año que medité todos los días. Wow. Porque el camino de ese entonces era 1 año. Y al final el streak era un gran regalo, ¿no? Como un trofeo y así. Y un video especial que solo presentaban a esas personas que hacían el año. Y puedo decir que me cambió la vida, sí. ¿Y cómo empezaste a querer como instruir? ¿Querías instruir? Sí. Siempre. Empezó durante la pandemia, como que ese deseo. Como antes de eso, yo enseñaba a mis amigos así como técnicas básicas de lo que yo sabía, mi entendimiento básico. Pero
durante la pandemia, como había tanto sufrimiento en mi círculo social, en mis familiares, etcétera, que yo decía como no, o sea, yo tengo que aprender cómo hacerlo de una forma estructurada, con cierta base, porque en el budismo y en general en ese tipo de tradiciones contemplativas, la transmisión oral es muy importante. Como el maestro le dice algo al estudiante y el estudiante le dice a su estudiante, y así es como algo muy ancestral. Entonces, encontré un muy buen curso con una muy buena persona con la que confiaba, con la que sabía, se llama David Nichtern, a través de un podcast que a nosotros dos nos gusta, el Duncan Trussell Podcast. ¡Duncan Trussell! ¡Qué pichu! Sí. Y sí, tomé el curso remoto, fue como un curso de 6 meses, algo así. Sí, como 6 meses. Y muy bueno, la verdad, muy agradecido con ellos, en el que refinaba la técnica, nos enseñaban por qué sí, por qué no. Y de ahí empecé a enseñar. Hubo un periodo en el que enseñaba muy seguido. Ni siquiera me gusta decir la palabra enseñar porque es más como guiar, supongo, a lo que tú ya sabes dentro de tu persona. Ajá. Pero sí, eso fue lo que empezó y fue muy bonito. Me encantó lo que hicimos antes de esto, antes fuera de cámaras. Simplemente, bueno, para mí fue como meditar, honestamente. Sí. Yo lo agarré como una meditación. Fue nada más respirar. O sea, estar consciente y estar respirando. O sea, estamos respirando. ¿Por cuánto fue? Como 8 minutos. 8 minutos. Ok, increíble, digamos. Sí, No he podido meditar estos días. Me ayudó mucho. Bueno, lo que te quería decir con eso era que me ayudó no solamente a sentir que podía existir y ya, porque he estado demasiado caótico con la remodelación de la casa y con, la universidad y el trabajo y todo. Ahorita sí siento, gracias a eso, como que mi existencia ya dio un respiro y ya todo volvió como a estar mejor. O sea, como ya todo está en su lugar. ¿Verdad? Sí. Como ya no me siento ahí en el aire, sino que ya estoy más tranquilo. Sí. Y aparte de eso, algo que me ha ayudado mucho a la meditación últimamente es a manejar o por lo menos a procesar un poco más el dolor y la tristeza. Me ha afectado mucho eso. Y siento que cuando tengo esos espacios de meditación, puedo simplemente dejar que mis emociones estén ahí, ¿verdad? O sea, no tengo... A veces lloro, a veces río, a veces estoy contemplativo, no sé. Esta vez sí sentí que necesitaba llorar. Y lo hice y fue demasiado bonito. También me ayuda mucho a meditar porque como no es fácil, o sea, meditar no es fácil, ¿verdad? Meditar es... bueno, por lo menos a donde yo lo he visto, es tratar de volver tu conciencia a estar consciente, punto. O sea, simplemente existir. Pero la mente no, la mente quiere pensar en todo. Entonces, es muy difícil y es muy fácil castigarse. Antes podía castigarme, pero me di cuenta que al no castigarme y al nada más darme cuenta como, no, mae, todo bien, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. O sea, tener esa compasión, que por cierto, fuiste vos el que me dijo a mí la primera vez. O sea, la primera vez que yo estuve en una instrucción tuya en el trabajo de meditación, dijiste, meditation is... la meditación es compasión. Es amor propio, es amor, es compasión. Y yo, what the fuck, man, nunca lo había pensado. Pero tiene todo el sentido. Fallo tantas veces y puedo joderme la vida o puedo decir, todo bien, man, lo estás intentando. Por lo menos estás intentándolo, estás tratando de ser una mejor persona, estás tratando de mejorar, estás aquí en el momento y eso es suficiente, eso es más que suficiente. Y eso es hermoso, man. O sea, siento que mi amor propio también ha crecido mucho y ya estoy y yo diría, y gracias por compartir eso. Y yo diría que la meditación es el arte de hacernos amigos de nosotros mismos. Y que no es un acto de mejorarnos, porque eso sí no se vuelve un juego más que la mente o el ego hace. Voy a mejorar, voy a meditar para ser mejor y cuando sea mejor voy a pasar esto y es otra aventura que trata de hacer para distraerse de uno mismo. Entonces
la verdadera meditación es, como te digo, el arte de hacernos amigos de nosotros mismos. Y eso a veces requiere muchos años y diferentes maestros, diferentes vivencias y todo. Pero cuando empezamos ese lugar de compasión, porque ¿qué es lo que usualmente pasa? Estoy sentado en la meditación, digamos que estoy meditando y empiezo a pensar, esto es un pensamiento. Ay, bueno, tengo que hacer esto para la tarde y y tengo que hacer el trabajo y ay no, pero tengo que estar meditando hoy. Ay, otra vez me distraje. Ay, tonto. Regreso a la respiración, ¿no? Ya, y me distraigo y ay, no puedo, tengo que parar de pensar, ¿no? Regreso a la respiración. Ajá. Entonces, entre más en ese momento en el que uno se distrae es clave, porque en la vida en general, cuando nos distraemos o cuando hacemos un error o cuando lastimamos a alguien o cuando nos lastiman, etcétera, cuando hay sufrimiento, nos distraemos o nos hablamos mal. Pero cuando podemos empezar a cultivar esa apertura a sentir, apertura a pensar tal y como eres, o sea, empieza a cambiar la dinámica que uno tiene con uno mismo. Y eso es muy importante como platicarlo y expresarlo, porque mucha gente empieza a meditar porque quiere ser otra persona. Pero realmente, si uno medita bien, en comillas, no te vuelves otra persona, te vuelves tú. Te vuelves tú con toda tu mierda y con todos tus ángeles y todo, o sea, en el budismo y eso está bien, o sea, eso está bien, o sea, en el budismo hay una imagen muy bonita que es la del loto. De hecho, hay todo un sermón que hace el Buda sin decir ninguna palabra, pero básicamente la historia es que el Buda está con todos sus discípulos y hay un lago fandoso con mucho lodo y hay un loto en ese lodo. Que es una flor. Sí, es como un tipo de flor, ajá, pero que solo crece en el lodo. Entonces todos los discípulos están súper ansiosos para escuchar al Buda hablar y, ay, ¿qué nos va a decir esta vez? Y mamá. Y el Buda lo único que hace es ve el loto, sonríe, baja, lo recoge del lodo y lo sonríe y se va. Y en el texto dice su discípulo favorito, se me olvida si es Shariputra o otro discípulo, pero el Shariputra es el que entiende. En el texto dice, y Shariputra entendió lo que estaba tratando de decir el Buda, que es básicamente del lodo viene la flor, ¿no? Eso es algo que también un maestro budista muy querido, Thich Nhat Hanh, que es muy conocido por el mundo, ha hablado mucho de esto, de no mud, no lotus. Y es difícil, o sea, trabajar con la oscuridad, es difícil trabajar con el trauma, es difícil trabajar con ese dolor, pero es parte de convertirnos en seres íntegros y amorosos y compasivos. Y la meditación nos ayuda a hacer eso porque nos ayuda a crear ese espacio en el que podemos vernos con más compasión, sin juzgarnos, ¿no? Sí. Me ayuda demasiado, ma, en el proceso de luto que tengo. Que perdí una amistad y me duele mucho. Y me ayuda mucho, ma. De hecho, si no fuera por la meditación, yo creo que estaría mucho peor. Por lo mismo, ma, porque me podría latigar 1000 veces y decir por qué fui tan idiota, por qué fui tan estúpido, por qué no me di cuenta, a pesar de que eran varas que honestamente no me hubiera dado cuenta si no me hubieran dicho y si no hubiera pasado lo que pasó. Entonces, ya sí, me hubiera latigado 1000 veces, pero al final digo, mae, ¿sabe qué? O sea, ahora sos una mejor persona, tranquilo, mae. Estás mejorando, estás tratando de ser lo mejor que puedas. Y mucho de eso viene con la práctica de la meditación. O sea, con la práctica me doy cuenta de que sí, que mae, relajado. O sea, de esto salen cosas buenas. De esto, lodo, sale algo bueno. Sí. Y todo es cambio. Sí. Sí, de fijo, mae. Ay, pero, ay, qué chido. Entonces, enseñaste, guiaste más que todo Sí. a gente. Y ahorita sigues guiando, sigues haciendo lo propio. Sí. Bueno, hay varias historias ahí. En la respuesta corta es no. Ahorita no estoy enseñando afuera del trabajo, por así decirlo.
pero sí soy el líder de well-being de nuestra organización donde trabajamos. Ujú. Entonces, esa es como mi forma. Así que ya empezó. Sí, ya empezó. Entonces, esa es como mi forma de give back, por así decirlo, o seguir cultivando esa dimensión de quién soy. Pero básicamente lo que pasó es que... ¿cómo lo explico? Con palabras. Sí. Un maestro muy querido mío que se llama Ram Dass. Qué bueno, Ram Dass. Sí, mucha gente lo conoce. Y, bueno, en el ámbito en el que vivimos, y sí, pero hablaba mucho de que puedes ser el ser más espiritual del mundo, pero si quieres vivir en el mundo, tienes que saber tu código postal. Y tienes que pagar impuestos. Sí. Entonces, y eso es algo muy común también que pasa en la comunidad espiritual o gente que está en este camino, es que se nos olvida eso. Nos enamoramos tanto de los estados alterados a través de la meditación o con otras sustancias, que se nos olvida que somos seres encarnados en este cuerpo y que tenemos que cuidar de este cuerpo. Y si nuestro camino es vivir en la sociedad, que tenemos que trabajar, tenemos que formar parte de esa sociedad, tenemos que ser activos, ¿no? Porque es muy fácil, y yo antes tenía muchas amigas así, pero es muy fácil perderse en el raid de, bueno, hoy voy a ser espiritual y hoy voy a hacer todos mis chakras y voy a visualizar, etc. Y todo bien, pero si no eres amable con los demás... Sí. Si lo que dices no está en acorde con lo que haces, entonces puedes ir al cielo por 2 horas en un trip psicodélico y conocer a Jesús y hablar con Dios y todo bien, pero vas a tener que regresar, güey, o sea, Ajá. y sí, o sea, no es factible escapar de uno mismo. Ujú. Y sí. No sé, me fui de raya ahí otra vez. Tiene todo el sentido del mundo, man. Sí, Yo me he sí. dado cuenta de eso, de hecho, en mi vida propia, digamos. Me he dado cuenta de que yo trataba de escapar mucho con sustancias. Y al final no tiene sentido, porque mi realidad es la realidad sobria, digamos. Mi vida realmente se basa el 90% en estar aquí. O sea, estar Sí. con mi esposa y trabajar y tener amigos y hacer bares. Claro, es chiva de vez en cuando, man. Y una fiesta, lo que sea. Y diría, o sea, agregaría eso. Ujú. O sea, sé que fui un poco negativo con eso, pero es más bien... Porque yo también tengo una tradición chamánica. O sea, Ajá. no mi bisabuela, una abuela que tuve era muy mágica, tenía muchas cosas ahí. Lo que trato de decir aquí es que las plantas juegan un rol sagrado en la expansión de nuestra conciencia. Si se usan bien, si usan con buena intención, si se saben qué es, porque a veces la gente nada más toma cosas para ver cositas, para ver fractales y así. Ajá. Y todo bien, o sea, todo bien. Pero el verdadero uso de estos psicodélicos o estas sustancias que causan estados alterados es poder verse de un lente diferente. Y entender que nuestra conciencia ordinaria de todos los días no es la única realidad que existe. Y si se integra bien, ayuda mejor a vivirla el día a día. Claro. Porque uno puede jugar más, uno puede reírse más Sí. de uno mismo, como, me tomé en serio que, soy un trabajador y etcétera, o corporativo. O que soy, o sea, puedes... Pero realmente esa no es tu identidad, exactamente. Esa no es toda tu existencia. Es parte de, Es sí. parte de, y dijiste como sí está. O sea, eso es demasiado cierto. O sea, cuando yo me pongo a ver la diminutez que es uno, comparado al universo entero y lo poquito que ha estado, no solamente uno, sino la raza humana en esta roca flotando en el espacio, uno se queda como, madre, mi brete realmente no vale ni una verga. O sea, como, pero sí importa. Pero sí, y esa es la paradoja suprema, ¿no? Como ser y no ser. Porque sí importa, o sea, tienes que comer, ¿no? Sí, a menos que quieras ser un monje y todo bien, pero la mayoría de las personas tiene que comer, tiene que pagar la renta. Pero el arte de la vida es, ok, está esta dimensión de quién soy, pero también está esta otra dimensión que va más allá de mi personalidad, que va más allá de mis palabras, en la que puedo realmente descansar y ser.
sin tener que ser Andy o Fernando, etc. Lo cual desde chiquitos a nosotros nos condicionan de tú eres esto y tú no eres esto y cuidado con eso. Y use cosas de niño. Y tienes que ser el doctor. Sí, lo cual es una farsa. Sí, o sí. sea, nosotros estamos jugando en el hinduismo lo llaman el lila. El baile divino. Entonces estamos bailando y se nos olvida y oye, el baile también es difícil. O sea, hay dolor, hay guerras, hay muerte, Claro. hay violencia. No estoy minimizando eso, pero también es importante poder no perdernos en eso. Ajá. Ujú. La gente que más admiro yo es gente que ha vivido circunstancias muy difíciles y aún así usan esas experiencias para abrir su corazón aún más y dar servicio y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces regresamos al lodo y el loto, ¿no? Entonces sí, es muy interesante la verdad cómo el sufrimiento y el placer son dos lados de la misma moneda. Yo he escuchado, yo no sé si sabes de este mito, no sé si es un mito, pero es como una historia hindú bueno, había escuchado dos cosas, como que había un dios y el dios estaba aburrido y entonces se partió a la mitad y entonces hizo que una de las mitades actuara, digamos, o hiciera como el ridículo y la otra mitad pues nada más se puso a verlo y a entretenerse. Y llega al punto donde se olvidó que él era él mismo y que se olvidó y entonces se enojó con la otra mitad, pero se olvidó que todo fue idea de él y que realmente era por entretenimiento y yo siento que va como un poco por ahí, o sea, como... Sí, justo. Y había escuchado otra que era que el dios estaba tan aburrido que se partió en millones de pedazos para simplemente como hablarse a sí mismo y interactuar con sí mismo de otras maneras, de millones de maneras. Sí, experimentarse a uno mismo. Ajá. No sé si habías escuchado algo así, pero sí, me sonó muy parecido. Encantó. Me sonó. Sí, es justo eso, es muy bello. Y yo tengo una teoría personal, pero también como... Es personal, pero es como... Yo pienso el mundo de esta forma, pero hablando de este deseo de experimentarse uno mismo, pero que el universo, como somos parte integral del universo, no estamos separados. Si ves como la evolución de la conciencia, por ejemplo, nosotros, los delfines, los orangutanes, los elefantes y las ballenas, y hay otros ahí, pero somos los pocos animales que si ponen un espejo enfrente de nosotros, sabemos que estamos ahí. Es por la inteligencia, ¿no? Es por nuestro prefrontal cortex. Ajá. Bueno, corteza parte prefrontal. o sea, es por nuestro cerebro, ¿no? Ajá. Pero, eso es un parte de, pero, por ejemplo, y un perro, si le ponen un espejo enfrente, a menos que sea muy inteligente, si hay perros muy inteligentes. Hay perros muy inteligentes, sí. No sé, un chihuahuita ahí, digamos. No disrespect a los chihuahuitas. Pero se asustan con todo. Sí, pero empiezan a ladrarle porque es otro perro, ¿no? Entonces, si ves el universo como una evolución de conciencia y si piensas como el fundamento del universo como conciencia, como inteligencia, cuando empiezas a ver el universo inteligente, es como, wow, o sea, las plantas, el hecho de que haya ciclos de naturaleza en el que el árbol trabaje con el hongo y el hongo trabaje con la hormiga y que todo pase, o sea, hay infinitos procesos complejos para que funcione, por así decirlo, para que la todo naturaleza. exista. Si lo ves como inteligente, fundamentalmente, y como el ser humano, como ese fruto de tratar de experimentar, de poder saborear esa inteligencia para que no es algo súper instintivo. Es como, wow, o sea, qué loco que estamos conscientes. Lo que estás diciendo al principio, qué loco que estamos conscientes de que estamos conscientes. Aware of being aware. Porque un perro is not aware that they are aware. Sí, a menos que sean muy inteligentes. Pero llegar a ese punto es demasiado loco. Y de ahí viene el arte. Y de ahí viene la sociedad. Y de ahí viene todo lo que es bello de los seres humanos, ¿no?
el hecho de poder ver un árbol y no solo ver un árbol, de ver todo lo que implica, ¿no? De ver la conexión, de saborear los olores, o sea, y saber que uno está ahí. Lo cual es difícil de experimentar cuando uno está muy perdido en solo lo que uno piensa, ¿no? Había escuchado otra historia, por cierto, hablando de eso. Un mae, no me acuerdo, era un mae súper normal, creo. Y creo que lo habían... Bueno, esta típica historia de superhéroe, le pega un rayo y sobrevive. Y resulta que algo le pasó al cerebro de ese mae. Y lo puedo buscar tal vez para saber cuál es el nombre y tal vez lo pongo ahí como predicción, pero bueno. Y resulta que ese hecho hizo como que se le desbloqueara unas varas en el cerebro y se volvió un genio. Se volvió hay un síndrome, es como post no sé qué, savant syndrome. Es una muy loca que pasa pocas veces, pero pasa. Wow. Y se hizo un genio, man, y empezó a pensar de maneras loquísimas, a hacer varas matemáticas rajadas, física rajada. Y el mae decía, una de las varas que el mae decía es como, bueno, el mae dice que veía cosas que ya no veía antes, como que veía cosas extrañas. Y lo que el mae decía es como, es demasiado increíble que la realidad exista. Es increíble. O sea, que esto esté existiendo y que me dé cuenta que esto está existiendo es demasiado loco. Esto no puedo creer que esté pasando. Entonces, pero bueno, es alguien más inteligente que yo, así que yo le digo que está bien. Sí. Bueno, esto es un fun fact, pero Reiki, mucha gente conoce el Reiki o es como una... ¿Qué es el Reiki? El Reiki es como una terapia energética en la que básicamente canalizas energía para sanar. O para... O sea, es usualmente usado para sanar. Pero hay una leyenda, realmente no conozco mucho, pero de esta rama de Reiki, porque hay diferentes ramas, pero que al fundador de esta rama de Reiki, la razón de cómo empezó es que le cayó un rayo. ¡Oh! Ajá. Pues sí. Ajá. Entonces es como ahí, es que energía, ¿no? Y podemos pensar en Tesla también, no el Nikolai Tesla, no la marca Tesla. Su obsesión por los relámpagos y la electricidad y bueno, todo lo que está ahorita es gracias a lo que hizo él, sí, ¿no? Muchas balas. En términos de electricidad y así, el AC y all that. ¿Has pensado en hacer una historia con este tipo de temas alguna vez? Ahora que lo pienso. Sí. Ajá. Sí. Sí. Muchas veces. Ajá. ¿Has estado trabajando? No, ¿verdad? Hace poco no, porque creo que fue una breteada la última vez que estabas trabajando en una historia, ¿verdad? Y ya estás como tratando de tal vez tomar un poco más de tiempo de descanso. Sí. Ahorita. Sí. Siento que ahorita estoy en un periodo de fortalecimiento. Qué importante. Sí, ¿Qué significa eso? Yo como muy bien. Sí, muy bien. Sí, ¿qué es me eso? parece bien. Siento que en el pasado le he puesto mucha atención a temas muy intelectuales y tal vez no substanciales, pero ahorita estoy en un punto en el que mi cuerpo me está pidiendo mucha ayuda. Me está diciendo, güey, necesitas ir al gimnasio, necesitas fortalecer tu espalda, necesitas fortalecer... Yo soy una persona muy alta y ahorita la gravedad está ganando. Entonces, ha sido difícil, o sea, ha sido muy difícil atravesar este proceso de como dolor físico que he tenido por ya bastante tiempo. Entonces, ahorita siento que mi enfoque más que en crear algo narrativo o literario, está más enfocado en crear un nuevo cuerpo. Y fortalecer el cuerpo. Sí, fortalecer el cuerpo, sí, evolucionar. Mente, cuerpo. Ajá. Sí, lo cual, interesantemente, la neurociencia actual dice que no hay diferencia. Oh. O sea... ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, a veces acababa la morfina en operaciones muy difíciles, en las que era necesario la morfina porque si te cortaban la pierna, el shock de que te cortaban la pierna era suficiente para que te murieras. Entonces lo que pasó en un punto era que un médico, bueno, de hecho es una enfermera, en el frente de la guerra se les acabó la morfina y había que operar a un paciente, básicamente cortarle una pierna,
Y en lugar de inyectarle la morfina, porque, repito, no había, inyectaron agua salina. Y en ese momento que le inyectaron el agua salina, el paciente... ¿Qué placebo? Ajá. Efecto Sí, placebo. efecto placebo, pero lo cual es bastante radical. O Sí. sea, imagínate estar ahí Sí, que me Te corten inyec- unas piernas. y pensar que me inyectaron morfina y el solo pensarlo libera los químicos necesarios para que mi cuerpo no sienta dolor. Qué rajado lo fuerte que es la mente. Ajá. Lo poderosa que es. Y el cuerpo. También. Entonces es muy trippy cuando uno empieza a ya no diferenciar tanto. Es como, wow, actually, como el pensamiento es una reflexión del cuerpo y el cuerpo es una reflexión del pensamiento, pero es simultáneo. O sea, no hay un puente. Usualmente se pone como mind-body con una raya en medio, Ajá. pero en realidad es mind-body junto. O sea, Ajá. sin separación. Sí. Es un continuo. Ah. Y hay toda una ciencia de las emociones y las emociones en esencia son como cápsulas de sensaciones mucho más complejas del cuerpo. Son como, como síntesis de todas esas sensaciones. Pero sí, entonces, hablando de fortalecimiento, es básicamente donde estoy ahorita, pero sigo pensando en historias todos los días. Ahorita estoy enfocándome mucho más en música también. Sí, también. Es una gran parte de tu vida. Sí, una gran parte de mi vida. Sí, toco piano, guitarra, canto, tambor. Triángulo eléctrico. Todavía no. Sí, Pero algún día, cuesta, man. Cuesta sí, es el más complicado de todos. Y sí, muchas cosas. ¿Qué viene? ¿Qué se viene en el futuro? ¿Qué es lo que ves en el futuro próximo? Un EP de música. Un extended play. Ajá. Qué Sí, bueno. Sí. ¿De cuántas canciones? Diría 5, 4. Ok, eso está bueno, man. Sí, Dice un EP usualmente tiene 5. Sí, una mezcla de covers y también canciones originales. Oh, qué bueno. Qué bueno. Sí, la música me está llamando mucho últimamente. Y pues buenísimo, si crees que eso también es parte de este proceso de fortalecimiento y de descanso también, supongo. Sí, porque, es muy activo, me gusta. Sí. O sea, sí, es activo y es chiva, no sé, no es como tan... escribir hasta la medianoche. ¿Verdad? Sí, justo, que es mucho tiempo sentado. Uh-huh. Y ahorita lo que mi cuerpo necesita es moverse, es ir a correr, estirar, es aeróbico, porque eso es otro tema entero, cómo el sentarnos está matando a los seres humanos, o sea, está causando un montón de enfermedades y así, o sea, nosotros nacimos para movernos. Sí, entonces, de hecho. Para correr, güey. Sí. No podemos correr sin cansarnos durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, realmente. Para ahí va ahorita mi trayectoria de vida y bueno, pero siempre abierto a lo que diga el universo, ¿no? El arte de cantar es escuchar mucho. Cuando te conocí por primera vez, mae, yo quería como salir más y hablar y la vara, pero yo me acuerdo que estabas en ese momento donde estás breteando, mae, sí. pero de un pichazo. ¿Y será por eso también en parte por la que estás ahorita como, no sé, como... o sea, como tal vez, ¿verdad? Recuperándote de eso. Sí. ¿O no? Siento que ha sido como ya un proceso de varios meses. Y sí influyó mucho ese estrés, pero siento que ya pasó. Sí, y eso es algo que también es importante, como que yo me recuerde a mí mismo que todo cambia, ¿no? Y ya el dolor del pasado, ya lo que sea del pasado, ya, o sea, yo tengo una decisión que hacer consciente para seguir adelante. Entonces, sí influyó, sin duda, pero cada día es un nuevo día. Yo creo que va a valer mucho la pena. O sea, algo me dice que todo ese esfuerzo va a valer la pena. Y en especial porque me gusta mucho, no sé si podemos hablar de eso, pero me gusta mucho la idea y de lo que estabas breteando, de lo que estabas trabajando. Sí, del laberinto. Sí, podemos hablar. ¿Puedes explicar de qué estabas trabajando? Sí, era un pitch
para una serie también con Café Cinema. Una serie con distribución pensada como en Netflix, HBO Max y así. Y la cual se llevó a un festival muy importante en México que se llama MIP Cancún. Y se consiguió como 3/4 de la inversión, que la inversión en sí es como... ¡Oh, wow! Yo Sí. pensé que no se había conseguido tanto. Sí, 3/4. ¡Wow! O sea, muy bueno, qué bueno. Bueno, sí, pero es como una inversión de como mucho dinero. Claro, demasiado dinero. Ajá. Para hacer una serie. Sí, de ese calibre, ¿no? Uh-huh. Y en sí la serie consistía, o sea, la forma más fácil de explicarla es Game of Thrones con psicodelia y con elementos de cambio climático. Oh, Y ok. toma lugar en Costa Rica. Eso es lo más chido. Ajá, ¡Qué chido! de un imperio cafetalero, de una familia cafetalera, que básicamente todo ese mundo de poder, ¿no? Pero también hay una dimensión muy espiritual en la que es la relación con la tierra, ¿no? Uh-huh. Porque una gran crisis de este episodio, de esta serie, es como que la tierra está fallando, por así decirlo. Pero hasta ahí la dejo para no contar el plot. más secretos, sí. Spoilers. Pero sí, o sea, todo puede cambiar, pero ahorita mi enfoque está en otro lado. Buenísimo. No, me parece súper importante, Mike, que estés ahorita más bien enfocándote en varas que te van a ayudar en el largo plazo. Realmente lo creo. Realmente lo creo, Mike. Y de hecho también muy feliz que estás tomando ese tiempo para poder hang out. Para poder por fin vernos. Porque en Chile, Mike. Yo creo que entre más pasamos tiempo, me doy cuenta que el gusto en la música es muy chiva. El sentido del humor, muy chiva, ya lo había contado. El gusto por las bebidas espirituosas también lo son. Sí. Mae, qué bueno. Mae, yo hasta, se lo juro que hasta el día de hoy, tal vez es por ser usted, tal vez es que tengo que estar a la par de mexicanos, como para que sepa rico el tequila, Sí. porque me supo muy rico. Sí. Mae, al chile hoy no sé, pero hoy lo supe tomar, está buenísimo. Sí, a huevo, es que estás con un mexicano, es el whisky mexicano. Y bueno, el tequila es también ancestral en México, es Ajá. el agave en sí, o sea, antes se usaba como comida, como licor, como inspiración estética. Wow. Si uno ve el agave es como demasiado bello, como la geometría de todo esto. Y entonces para los mexicas, pero bueno, para los pueblos antiguos de México era muy esencial el agave. Yo había escuchado que, de todos los licores, que por cierto, no todos, o sea, todos son como malos, pero el mejor de todos son los de agave. Sí, sí. Son los que salen de la planta de agave. Sí, ¿no? menos procesados, Exacto. menos azúcar, pero sí, de vez Más en cuando. nobles. Más nobles, sí. Mae, no, realmente no tengo idea cuánto llevamos y le preguntaría a Jamie. Shout Pero out no, to Jamie. pero no tengo Jamie. Jamie no existe. Me lo acabo de inventar. Es una persona ficticia que estaría ayudándome. Así que voy a hacer la pregunta al momento, Mae. Que espero que hayas practicado. Ujú. Si no, te vas ya. Sí, nunca va a salir al aire esto. Nunca vas a salir al aire. ¿Cuál ha sido tu experiencia más rajada? Siento que mi tiempo en Los Ángeles, cuando fui un pasante en mi estudio de cine de ensueño de la infancia, se llama Focus Features. Ok. Hizo Moonrise Kingdom, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Últimamente, de hecho, hizo Nosferatu. Oh. Bueno, fue parte de... No sé si la hizo per se, pero fue parte de todo el proceso. O sea, es Loquísimo. increíble Focus Features. O sea, los amo. Sus películas han creado un gran impacto en mí. Entonces, el hecho de trabajar con ellos 3 meses, 4 meses que fueron, poco o mucho, pero fue increíble. Y también, paralelamente a ese programa de pasantía que trabajaba en NBC Universal, literal mi oficina. Ahorita en nuestra oficina vemos como a las montañas de Escazú, ¿no? Ajá. Pero mi oficina en ese entonces veía al Parque de Universal. Ah, qué chido. Y veía a todas las celebridades ir y salir. Yo he hecho el tour, man. Es demasiado loco. Sí, ajá. Yo veía como a la dona de los Simpsons. Ah, qué chido. Ajá. Y paralelamente estar en un programa que fue organizado por los Óscares, por la Academia del Cine de Estados Unidos. AMPAS es el acrónimo.
Fue increíble porque mi día consistía básicamente de... Me levantaba, iba a la oficina, que era un sueño en NBC Universal, hacía trabajo de mercadeo, pero también era como muy cool. Y después salía de la oficina, iba a Wilshire Boulevard, donde están los cines de la academia, y me daban talleres y workshops de financiamiento de películas, un montón de gente luminosa del cine. Y eso fue como mi vida por 3-4 meses, ¿no? Ok. Y conocí un montón de gente muy querida y fue básicamente una culminación de algo que empezó de una crisis existencial. O sea, fue un testamento en el que dije, yo, Fernando Luján, puedo hacer esto. O sea, aunque un montón de gente me dijo, no puedes, o no, ¿cómo vas a hacer cine? No conoces a nadie ahí. En ese momento fue como, mira, o sea, más que otras personas fue como, mira, Fer, o sea, mira lo que tú pudiste hacer y todo lo que viene por delante. Entonces fue increíble, o sea, ese momento. It's where it's at, man. Ahí es donde es, weón. Sí, Hollywood. Sí, Hollywood. Yeah, I know what that's like. O sea, Sí. me acuerdo de nuestra última cena de despedida de verano para los pasantes fue en Nobu. Ahí con todos los... Mi mentor era Christopher Weitz, que él dirigió American Pie. Oh. Y No la way. película, escribió y dirigió la película que salió de AI. Ay, se me olvida el nombre. ¿Qué Ex Máquina? No. No, Her. una más reciente, que son como robots conscientes, como medio budista y el ángulo. No me acuerdo, pero fue muy conocida. Bueno, la pondremos aquí. Sí. Ajá. O Ahí. donde sea. Ajá. Y sí, eso fue muy rajado. Mae, súper rápido, antes de que nos vayamos, ¿cómo obtuviste la oportunidad y de eso salió la película? ¿O fue después? No, eso fue mucho después, la película Ok. fue mucho después. Ok. Pero salió porque hablé de mi sueño. Eso es lo que puedo decir a la gente, como hablen de su sueño. Con gente como amigos, ¿no? O sea, la gente que efectivamente no te va ¿cómo es? A basurear, Sí, digamos. con extraños, con gente, o sea, habla, porque yo en ese entonces estaba, después de mi crisis, era como, ok, cine es ahí, pero ¿cómo voy a llegar a Los Ángeles? O ni siquiera sabía, en Nueva York, o sea, está aplicando un montón de lados. Sí. Y me acuerdo, nunca se me olvidar este día, estaba en una reunión con diferentes líderes de campus y era una reunión ahí como muy ñaquis, como burocrática. Y estábamos hablando con una amiga de, oye, ¿qué vas a hacer de verano? Internship y whatever. Y me preguntó eso ella. Y yo le dije, bueno, estoy buscando en cine. Realmente me gustaría estar en la industria de entretenimiento, pero no sé cómo lo voy a hacer. Y ella me dice, oye, mi tío es el jefe de mercadeo de Focus Features. ¿Sabes qué es Focus Features? Y yo, obvio, sé, ajá. Y me dijo, ¿por qué no hablas con él? Y hablé con él. Serendipity. Sí, me puse, he put in a good word. Y obviamente yo apliqué bien y todo. Y sí, mi papá dice mucho amigos, contactos y aliados. Obviamente una parte es hablar de lo que uno está haciendo con gente que resuena, pero también es con qué tipo de gente te estás relacionando, ¿no? Entonces, así fue. Mae, qué rajado. Estar en el lugar, momento indicado, ayuda mucho. Eso es todo, sí. Es tratar de ponerse ahí lo más... o sea, la mayor cantidad de veces posible. Y seguir ahí, mae. Seguir con el sueño. con la promesa. Qué bueno, mae. Me encanta. Muchas gracias por estar acá el día de hoy. Y... ya te puedes largar. No, mentira. Jale a comer algo. De hecho. Y mae, qué hambre. De hecho, tengo hambre. De hecho, Alex de gol. Alex estaba diciendo que tal vez Mac. Pero bueno. Y mae, Qué rico, ¿ah? ¿Usted le gusta Mac? No. mae, no. O sea, mejor sushi, ahora sí. Ok, perfect. We can sort it out. Muchas gracias y nos vemos. Chao. Si querés conocer a más gente rajada, puedes seguirnos en Instagram y TikTok como Rajado Podcast.